Dios, gracias por el día, gracias por otra oportunidad de estar aquí juntos. Gracias por tu palabra que podemos estudiar. Gracias que tu palabra nos da vida, nos da ayuda, porque realmente necesitamos tanta ayuda. Y el hecho que leemos la palabra y encontramos cómo vivir, estamos confrontados cada domingo y cada día que aunque la manera de vivir está ahí presentada de una manera clara, pues nosotros no cumplimos como debemos y necesitamos la gracia y el evangelio para ayudarnos en nuestras fallas. Señor, ayúdanos en esta mañana con la palabra y que puedes ser claro y puedes utilizarme como una herramienta en tus manos y que tu palabra pueda hacer su obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces regresamos en esta mañana a nuestro estudio en primero de Pedro capítulo 3, continuando nuestra larga discusión sobre evangelismo y sumisión. Yo creo que, como he mencionado varias veces, el versículo que realmente subraya o que guía toda la conversación desde capítulo 2, versículo 9 hasta capítulo 3, versículo 7, es versículo 9 de capítulo 2, donde dice: hemos sido salvos a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pedro enfatiza en capítulo 2 y el principio de capítulo 3 que debemos proclamar el evangelio, pero no solamente proclamar, pero tenemos que vivir de tal manera que nuestra vida no niega el mensaje que estamos predicando, que nadie puede ver nuestras vidas, escuchar el mensaje del evangelio que estamos proclamando y no pueden decir: no, pues mire tu vida, entonces yo creo que ese evangelio no funciona. Y Pedro comienza diciendo en versículo 13 que la manera que nosotros podemos pues vivir según el testimonio que tenemos o que tenemos es la sumisión a las autoridades en mi vida, pero no solamente las autoridades buenas, sino las autoridades malas y inconversas. Entonces él comienza diciendo: mira, tienes que someterse a las autoridades malas, obviamente las buenas también, pero a las malas, los inconversos, aún solamente porque una autoridad no es cristiano no significa que yo tenga una excusa de no someterme. Y él comienza hablando del gobierno y después cambia la sumisión de la sumisión laboral, los empleadores y todo, y por fin en capítulo 3 donde estamos, él comienza a hablar del matrimonio, en particular cómo las mujeres cristianas tienen que someterse a sus hombres y sus esposos o sus maridos inconversos. Y Pedro sabe, si ustedes tienen una autoridad inconversa que está sobre ti, que él sabe que eso causará problemas. Y si yo soy un cristiano y yo tengo una autoridad pagana que está sobre mí, como en gobierno, un marido, eso va a causar dificultades y probablemente sufrimiento. Y pues la verdad definitivamente sufrimiento de cierta manera. Y la tentación, si tenemos autoridades paganas, es decir, no es quejarnos, es comenzar a pensar que yo no tengo que someterme tanto, o yo comienzo a resistir el liderazgo de esa autoridad, o comienzo a escapar la dificultad que viene de esa situación. Y eso es la solución del mundo, pero eso no es la solución de Pedro, ni la solución de la Biblia o un cristiano. Como cristianos nosotros actuamos de una manera diferente como nuestro amo Cristo. Y el final de capítulo 2 nos demostró que Cristo realmente fue el modelo perfecto de cómo ser sumiso y vivir de una manera santa bajo de autoridades malas. Y Él es nuestro ejemplo, no solamente en la razón por qué sufrió, Él sufrió sin pecar,
o Él sufrió porque no estaba pecando, pero también Él en la manera que lidió con el sufrimiento, que Él no pecó cuando estaba sufriendo. Entonces, Él sufrió también. Yo estoy como haciendo un resumen de lo que ya hemos hablado. Él sufrió no solamente para darnos un ejemplo para seguir, es parte de eso. Cristo es nuestro ejemplo de cómo sufrir bien. Eso es capítulo 2, 21 a 25, si ustedes están pensando dónde está sacando todo eso. Eso es 2, 21 a 25. Él sufrió no solamente para darnos un ejemplo para seguir, pero también Él vino para rescatarnos de nuestra tendencia pecaminosa, de resistirnos a las autoridades y la tendencia de pecar cuando es difícil. Él vino para rescatarnos de nosotros mismos, que también nos da la gracia, esa salvación nos da la gracia, el poder también para obedecer y someternos de una manera santa. Y la semana pasada comenzamos a hablar del mandato de Pedro para las esposas cristianas, que ellos tienen que someter a sus esposos inconversos. O podemos decir, no solamente, esa es la aplicación directa, o ese es el significativo directo, pero yo creo que también, y otra cosa que vamos a hablar hoy, es que no solamente se aplica a esposas con maridos inconversos, también se aplica a esposas que tienen esposos cristianos que no están cumpliendo su papel, no están liderando como deben, no están haciendo lo que deben hacer. Claro que sería chévere si ellos estaban liderando de una manera totalmente bíblica, pero eso no pasa muchas veces, inclusive para los cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? Y la tendencia es resistir la sumisión y decir que no, él no está haciendo cumpliendo su papel, entonces voy a convertirme en una gotera, una mujer crítica de lo que no está haciendo. Y hablamos acerca de eso. Y entonces el primer punto, la semana pasada, hay 3 puntos en esta sección de 3 capítulo 1 a versículo 6. El primer punto fue versículo 1 y 2 y el premio potencial de la sumisión piadosa. Es decir, el premio potencial es que el Señor dice que mi esposo puede ser ganado o salvo a través de mi testimonio y mi conducta irreprochable. Y el número 2 que vamos a hablar de hoy, el valor precioso de la sumisión piadosa en versículos 3 y 4, y la herencia de la sumisión piadosa en versículos 5 y 6. Pero vamos al texto. Primero Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados, ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Y aunque Pedro en esta sección no está prometiendo ningún resultado garantizado, él sí dice, si una mujer piadosa quiere impactar y quiere evangelizar o señalar a su esposo a Cristo, ella tiene que hacerlo siendo sujeta a su propio marido y demostrando conducta piadosa. Y si ella lo hace, este es la recompensa o el premio potencial que su esposo puede ser ganado.
Eso no es, como mencionamos la semana pasada, eso no es una sumisión ciega, sin consideración de lo que está siendo pedido. Es una conducta casta, que significa que la mujer en su sumisión obviamente no puede pecar. No puede pecar, ni tampoco debe perder la vista de que la meta de su sumisión es glorificar a Dios, no solamente someterse para cumplir cualquier otro resultado, que muchas veces es la tentación. ¿Y por qué? ¿Cómo es que ella puede someterse bien? Primero, porque no solamente es su conducta casta, su conducta también es respetuosa. Y hablamos la semana pasada que respetuosa realmente traduce en temor. No estamos hablando de que ella se somete a su esposo porque tiene temor de él, tiene miedo de él. No, es porque ella teme el Señor y ella realmente quiere glorificar a Dios. Entonces yo voy a someterme a mi esposo porque amo a mi Señor, quiero agradarlo, quiero glorificarlo, y sea lo que sea, eso es lo que voy a hacer porque amo a Cristo. Eso es lo que significa que su conducta es respetuosa. No solamente, ella no está haciendo para lograr otro fin de glorificar a Dios. Como hemos hablado, si alguien comienza a cambiar la meta, no, estoy sometiéndome para que mi esposo me trate mejor. Eso no es una buena meta, porque si él no me trata mejor, no, es que desanimo mucho y dejo de obedecer. Entonces la meta tiene que ser siempre glorificar a Dios, y cualquier otra meta es hasta pecaminoso. Y por último, Pedro nos dice que no solamente esta conducta tiene que ser casta y respetuosa, pero tiene que ser sin palabra alguna. Y la idea es una sumisión callada, y esto está enfatizado mucho en este pasaje en frases como sin palabra alguna, y en versículo 4 donde con un espíritu sereno o callado o apacible. Y también hay una énfasis fuerte en este pasaje sobre la observación, que el esposo al observar la conducta, no está, es como al observar, no está diciendo al escuchar. Y a veces la tendencia es que no, él no está observando, entonces voy a comenzar a hablar mucho más con él. Y también mencionamos, esto no significa que una mujer no puede hablar o usar palabras para hablar con su marido inconverso de Cristo, que yo creo que es inevitable. Pues si una mujer es salva, tarde o temprano van a tener conversaciones. El punto es que la mujer tiene que estar listo de hablar de Cristo si la oportunidad se presenta, pero muchas veces no dirá nada al respecto, porque pues yo puedo decir cualquier cosa, pero si estoy como predicando el evangelio siempre a mi esposo, pero en la casa siendo irrespetuosa, insumisa, pues no importa lo que tú dices, es contraproducente. Pero lo que pasa es que es interesante, Pedro nos dice en esta sección que solamente porque no dices nada no significa que tú tienes un espíritu apacible y callado. Exploraremos esto en más profundidad hoy. Y aunque el mundo y el movimiento feminista odia las ideas que estamos presentando hoy en día, que de una mujer tiene que ser apacible y sujeta, nosotros vamos a ver que hoy el Señor tiene una perspectiva muy diferente que el mundo. Eso no debe sorprendernos. Entonces nuestro segundo punto es el valor precioso de la sumisión piadosa en versículos 3 a 4. Vamos a leerlo otra vez, versículos 3 y 4. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y puede parecerse un poco raro que en medio de hablar de sumisión y una mujer puede ganar su esposo sin palabra alguna, que Pedro de una comienza a hablar de la ropa y el vestimiento y la modestia. Pero yo creo que tiene sentido
espero que tendrá sentido cuando lo explico. Y él nos da la respuesta de cómo se conecta en la primera parte de versículo 3 y versículo 4, donde dice que el adorno de ustedes no sea, y realmente podemos poner meramente, que el adorno de ustedes no sea meramente o solo el externo. Y versículo 4 que comienza, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Esos dos versículos se leen juntos, como un par, como una comparación. Y Pedro continúa con la idea. En versículos 3 y 4 está explicando qué es la conducta casta que mencionó en versículo 2, para la gloria de Dios. Y él nos da un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Pero su énfasis, si podemos decir, ¿qué es su énfasis en versículos 3 y 4? Es una diferencia entre la belleza externa y la belleza interna. Eso es la diferencia aquí. Y entonces el énfasis no es necesariamente en lo que puede poner cómo puede vestir una mujer o que no puede o puede vestir. El énfasis no es cómo una mujer tiene que arreglar su cabello. El punto es que una mujer piedosa que vive de tal manera que ella puede ganar su esposo a Cristo es una mujer que es verdaderamente bonita, verdaderamente hermosa. Y la frase que el adorno no sea, sino que sea, realmente es un imperativo. Pedro no está haciendo una sugerencia, está diciendo, si tú tienes que hacer que tu adorno tiene que ser más interna o más interno que externo, y si no cumplimos eso es un pecado. Y él comienza a darnos qué son los ejemplos, y él nos da. Primero habla que el adorno, cuando dice tu adorno, lo que está diciendo es que el adorno es que lo que yo tengo para ser atractiva o deseable, o lo que hago para ser bonito o bonita en los ojos de otros. Y Pedro está diciendo, mira, una mujer hermosa puede ganar su esposo al Señor. Y claro, ustedes, no, entonces ¿qué? ¿Tengo que como parecerme más bonita? No, el punto es exactamente lo opuesto. Si Dios dice, sí, una mujer hermosa y bonita puede ganar su esposo al Señor, pero esa belleza es la belleza verdadera, que es más interna que externa. Eso es el punto. Pero él da 3 ejemplos de qué es la belleza generalmente pensando externamente. Y él dice, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Esos son ejemplos de adorno externo, que nosotros no debemos enfocarnos meramente o solamente en eso. Peinados ostentosos. Lo que estaba refiriendo Pedro en ese momento es que las mujeres en esa época y hoy estaban muy enfocados en su cabello, y ellos tenían como peinados bien ornamentados y elaborados, muchas veces con trenzas, y que las mujeres tenían o que pusieron para como mostrar su belleza. Eso fue una cosa que como ellos prepararon su cabello fue como, mírame a mí, observa quién soy yo. Y eso fue una manera que podían hacer eso. Y las mujeres pasaron cantidades desmesuradas de tiempo y plata en su cabello. Pues yo no sé qué ha cambiado, la verdad. Yo creo que sigue igual. Cuando está hablando de joyas de oro, eso es otra manera que las mujeres podían adornarse, en una manera ornamentada, o hoy en día digamos podríamos decir, las mujeres estaban dando mucho papaya, están ahí, yo no pensaba en otra manera mejor decirlo, pero y también está hablando de vestidos lujosos. Y en este momento Pedro está hablando de la ropa. Y en ese día, o en aquel día, las mujeres vestían con ropa muy fina y muy exagerada para parecer atractiva.
Pero es interesante que, aunque para nosotros que la mujer no solamente debe enfocarse en eso, nosotros decimos, uy, no, pues qué controversial. Pero en ese momento, en aquel día, cuando Pedro estaba escribiendo eso no era para nada controversial, aún en aquella época. Vestirse de una manera ostentosa o seductora para traer la atención o llamar a la atención a una, era desaconsejado aún en aquel día, porque era una manera que ellos pensaron que no, pues esa mujer tiene que ser como moralmente sospechosa si están ahí haciendo eso, pero todavía siguió pasando. Y entonces tenemos que entender que Pedro realmente está dándonos como ejemplos, como representativas de una énfasis externa. Aunque yo creo que eso no es una lista exhaustiva, yo creo que hoy en día esas categorías sí todavía aplican. Y algunas mujeres están ahí como quitando los aretes y como, no, es que no, yo no estoy enfocado en eso. O pues poniendo un poco su cabello. Pero el punto es que yo creo que la mayoría de las mujeres todavía buscan la belleza en su cabello, su ropa y de la joyería. Pero yo creo que tomando el espíritu del versículo podremos ampliar y agregar más categorías. Pues hablando de ropa, por ejemplo, para mí es muy interesante venir de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una cultura demasiado casual. Es decir, yo creo que la meta, lo que es de moda, es parecerse como acabas de levantarte de la cama, que agarrar cualquier cosa, camisa que encontraste, mejor si es arrugada, pues mejor, y lo ponga, y pues las celebridades muchas veces parecen como hombres sin techo, y es como, pues yo no entiendo pues por qué esa es la moda, pero yo creo que la comodidad es sumamente principal y más importante en los Estados Unidos. Llegar aquí en Cali, pues de una se nota como todos están súper bien arreglados de ropa o bien arreglada. Es muy evidente que aquí hay un valor muy alto que ellos ponen en la apariencia externa y cómo la gente se viste. Pero realmente yo no creo que es solamente de ser elegante. Y quiero enfatizar, yo no estoy diciendo que es mejor en los Estados Unidos o aquí. Yo estoy diciendo que he notado una diferencia. Pero aquí en Cali, yo creo que es más común, en lugar de poner más ropa elegante, yo estoy convencido que la manera más popular aquí para demostrar su belleza es poner la menor cantidad de ropa posible para mostrar tu cuerpo y tu pues todo. Y entonces, mira, si tú quieres, mira, observa, o mejor dicho, no observes ¿qué tienen las mujeres aquí para llamar la atención a ellas mismas? Es increíble. La inmodestia es parte de la cultura de Cali. Yo sé porque vivo aquí, pero también porque he tenido varias mujeres que me han dicho que después de ser salvo, la cosa más difícil era cambiar la ropa que tenían para no revelar tanto. Pero no es solamente ropa. Colombia es una cultura muy vana, enfocada en la belleza externa. Hay una razón que Cali es un centro de la cirugía plástica. ¿Por qué? Pura vanidad. Mira, si tú no crees que tu cuerpo es suficiente bonita externamente, pues tranquila. Solamente tienes que arreglarlo médicamente. Solo tienes que modificar tu cara, modificar tu cuerpo para que aparezcas como... Obviamente nadie está diciendo voy a recibir una cirugía plástica para ser más fea. No, todos están haciendo para perseguir una meta que para ellas es la belleza verdadera. Y no solamente ropa, podríamos decir maquillarse, hacer ejercicio, comiendo bien,
o cosas que realmente no solamente están conectados con el cuerpo. Yo creo que inclusive podríamos agregar temas como yo quiero aparecerme rica por el carro que manejo, por la casa donde vivo, o la manera que mis niños aparecen totalmente arregladas y todo está bien, mi casa está totalmente perfecta. Y hoy en día las mujeres en Facebook y Instagram quieren aparecerse que no, todo es perfecto, mi hogar es perfecto, mira la ropa que tengo, mira los niños, cómo presentan a ellos, mi casa tiene que ser impecable. Y ese es el mismo punto de que Pedro está hablando hoy en día. Externamente, esas mujeres pueden ser bonitas, con la familia bonita, la casa, la ropa, el cuerpo, pero adentro, en su actitud, en su corazón, son mujeres grotescas, egoístas, orgullosas, amargadas, enojadas, quejosas, contenciosas y críticas, que realmente es una pesadilla conocerlas. Obviamente no estoy hablando de todas, pero el punto de Pedro es que ¿quién importa cómo se ve afuera si adentro tu corazón está pudriendo? No importa. Que el adorno de ustedes no sea meramente o solamente el externo. No está diciendo que las mujeres deben descuidar su apariencia externa. No dice que ellos deben tener como cabello desarreglado, o que no pueden tener joyería, no vestirse en ropas raídas, o rechazar el maquillaje, o que permiten que sean obesas. No, eso no es el punto de Pedro. Y muchas sectas han mal interpretado esos versículos y han dicho que no, ¿sabes qué? Nuestras mujeres es prohibido tener maquillaje, es prohibido tener, todos tienen que tener una falda larga, todos tienen que tener su cabello como normal, nada de joyería, nada. Y interesantemente, eso está totalmente perdiendo el punto. Porque lo que han hecho, Pedro dice, no pongas tu énfasis solamente en el externo. Y ellos dicen, entonces nosotros vamos a poner todo el énfasis en el externo, pero el otro extremo. Eso no es lo que está diciendo Pedro. Porque si tú no tratas el corazón, ¿quién importa lo que está pasando externamente? Y eso es lo que esas sectas pierden. Están totalmente enfocados en el externo y pierden el corazón. Colosenses 1, 20 a 23 comentan eso. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Eso es lo que hacen las legalistas, eso es lo que hacen las sectas. No toques, no mires, no disfrutes, todo está mal, no puedes maquillarse, no puedes tener nada más. Eso es lo que dicen ellos. Y Pablo dice, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo. Pero, escuchen eso, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Solo no poner ropa, solo no maquillarse, solo no poner joyería, no hacen nada para cambiar los apetitos de la carne. El enfoque es el hombre interior, no lo que se ve externamente. Más bien, el punto de Pedro se ve claramente cuando él dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Eso es el énfasis de Pedro. Está diciendo que nosotros debemos estar enfocados o centrados completamente en el corazón interno en vez de meramente en el externo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que debemos enfatizar y centrarnos más en lo que procede de lo íntimo del corazón? Pues él dice, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, o como ustedes han escuchado, afable y apacible.
Un espíritu tierno y sereno, o afable y apacible. Y entonces, en vez de meramente pues pasar tanto tiempo pensando en cómo me veo externamente, necesitamos vestirnos con el adorno espiritual de un espíritu afable, apacible, o tierno y sereno, o tranquilo. Un espíritu tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos enfatizar tanto eso? Porque es incorruptible, dice el pasaje. Con el adorno incorruptible. Mira, no es solamente mal estar enfocado totalmente en el externo, es necio. Es necio. ¿Por qué? Porque cualquier énfasis externa, mi cara, mi cuerpo, mi cabello, es temporal. Todo es temporal, no dura. Pero la belleza interna verdadera de una actitud piedosa es eterna e incorruptible. Y esa es la misma palabra que Pedro usa en capítulo 1, versículo 4, cuando está hablando de mí. Mi recompensa y mi herencia en el cielo es una herencia incorruptible, con el énfasis de que nunca se va a desaparecer, siempre está esperando para mí en el cielo. Eso es mi motivación. Entonces está diciendo que como la herencia incorruptible que me espera en el cielo, eso es la belleza interna espiritual que debemos estar persiguiendo. ¿Por qué? Porque es incorruptible, dura. Todo el otro énfasis externa es temporal. Entonces no es solamente mal estar totalmente enfocado en el externo, pero es necio. Pero ¿qué significa que una mujer debe ser afable o tierno o gentil y apacible, tranquila, callada, serena? Yo quiero pasar un momento aquí. Yo quiero pasar algunos momentos aquí. ¿Por qué? Porque esto realmente no solo aplica a las mujeres con esposos inconversos. La meta es glorificar a Dios a través de ser una mujer afable y apacible. Queremos ser, si somos mujeres, yo no, afables y apacibles. ¿Por qué? Eso es para cristianas. Inclusive en el carro aquí estaba hablando con mis hijas. Ustedes tienen que ser chicas afables y apacibles. Y el hecho que ustedes se meten en las peleas y todo, pues eso no es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira a tu mamá. Eso es como dije, mira a tu mamá. Beth, gracias a Dios, es una mujer afable y apacible, tranquila. Pero afable o tierno significa gentil, humilde, considerada, mansa. Y a veces es más fácil definir una palabra por lo que no es. Por lo que no es. Ser afable es no ser insistente en mis propios derechos. No prepotente o resistente a la autoridad de mi esposo. No es egoístamente asertiva o pasivamente agresiva o manipuladora. Una persona afable no exige que ellos reciben lo que quieren. No son bruscas o duras o de mal humor. No están dados a las pasiones o la ira o la contienda o las contiendas. Es una mujer que no es turbulenta. Esa es una mujer que no tiene que estar en el centro de todo el enfoque, el centro de la atención. Porque yo quería dar muchos ejemplos de la definición, porque nosotros podemos pensar, uy, sí, yo soy así. Quizás en esta área, pues no tanto, pero uy, sí, en esto así. Yo estoy como muy exigente a mi esposo, y estoy como muy crítica, algo así. Entonces yo creo que es mejor dar un montón de ejemplos de la definición para que podamos pensar bien. En otra manera de pensar, en el griego no bíblico, la palabra significaba domesticar un animal salvaje. Es afable, fue domesticar un animal salvaje. Un animal salvaje es agresivo, está manejado por sus impulsos, es difícil manejar. ¿Por qué? Porque no quieren ser controlados, son rebeldes. Mateo 5:5, usando la misma palabra, dice: bienaventurados los humildes,
Una persona afable es una persona humilde, pues ellos heredarán la tierra. En la perspectiva bíblica, el término indica una persona que no contraataca. ¿Por qué? Porque están esperando la justicia de Dios al final. Sabiendo que Dios es justo, la persona puede sufrir injusticia sin la amargura y la venganza. Y si tú eres una persona que alguien te maltrata y de una estás amargada y comenzando a pensar, oye, ¿cómo es que voy a tomar la venganza? Tú no eres afable. Apacible, que puede también significar callada o tranquila. Eso es una cosa, porque eso ha sido mi oración y ese es mi deseo para las mujeres de IBCC. Que sean mujeres afables y apacibles. Apacible es una mujer que vive en un estado de descanso, de reposo. Ella está tranquila, no ansiosa, no preocupada, no tensa. Ella no es irritable. Esa es una mujer que es contenta, entonces no está estresada ni agitada. Podemos pensar en una mujer, pues la verdad en español la mejor palabra es una mujer tranquila. Esa es una mujer que no necesita que todo sea perfecto, que puede descansar en la imperfección de la vida, que ella no necesita, no se siente esa necesidad de como causar una conmoción o meterse en drama innecesaria. Ella no es una reina de drama. Ese es un espíritu que calmadamente soporta las perturbaciones creadas por otros. Ella misma no causa perturbaciones. Es una mujer tranquila. Una vez, muy temprano en IBCC, yo di la primera reunión de mujeres, del Ministerio de Mujeres. Y yo dije en esta reunión, mira, deja la drama. Que no sean reinas de drama. Y una persona me preguntó, pero ¿dónde en la Biblia dice que no podemos meternos en la drama? Aquí, en 1 de Pedro 3. No deben meterse en la drama. Buscando cualquier chisme, buscando meterse en cualquier drama, no hay otra palabra. Otros usos de esta palabra no bíblicas refiere a tiempos de paz después de una guerra. Estaba hablando con mi hija, como dije, y yo dije, es una mujer serena. Y ella dijo, pues, ¿qué significa serena? Sereno, yo nunca he escuchado esa palabra. Yo dije, mira, piensan en la tormenta donde Jesús estaba en la barca dormida y estaba una tormenta tremenda, las olas ahí, como mucha conmoción, y Jesús dice, sea callado. ¿Y qué pasa? Eso es sereno. Y lo que pasa es que algunos de ustedes, sus corazones, mujeres, tu espíritu está angustiada como ese mar, con una tempestad constante que está todo angustiada y todo allí. Y lo que el Señor quiere para ustedes es que cállense, tranquila. La idea es ir a un jardín donde no hay nada, solo la naturaleza, y te sientes en un banco y puedes respirar, puedes descansar. Y sabes que esta tranquilidad es a pesar de las circunstancias externas, porque eso estamos hablando de un espíritu apacible y afable. Es un descanso, es un reposo. Entonces, una mujer así no sería regañona, una gotera, contenciosa, pero su calma y tranquilidad interna ofrece la misma paz a su esposo. El marido no tiene que preocuparse, hoy no, si yo regreso a la casa hoy de mi trabajo, ¿qué drama voy a escuchar hoy? No, porque el hogar es un lugar de reposo para él. Él quiere regresar al hogar. ¿Por qué?
Porque no significa que todo está calma externamente, pero por lo menos yo sé que mi esposa es tranquila y ya. Y vemos esta palabra en otros lugares también. Oremos en 1 Timoteo 2, dice, oremos para los líderes del gobierno para que podamos vivir una vida tranquila, libre de problemas y sosegada con toda piedad y dignidad. Y quizás ustedes están pensando, no, pues eso es sexismo, pues diciendo que las mujeres tienen que estar así, con una disposición tranquila. Pues la Biblia dice que todos de nosotros tenemos que tener un espíritu apacible, la verdad. Pero en el contexto de 1 de Pedro sí está diciendo, tú, mujeres en particular, tienen que tener esta disposición. Pero en 1 Tesalonicenses 4, 11 a 12, Pablo dice que este tipo de vida es el deseo, o tiene que ser cierto tipo de meta para todos los cristianos. Es vivir la vida manteniéndose en sus propios asuntos, no molestando a otros. Y él pone en contraste con alguien que es muy entremetido y desordenado. Mira, 1 Tesalonicenses 4, 11 a 12. Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es decir, ¿por qué yo tengo siempre que estar aquí como entremetiéndome en las vidas y en los asuntos de otros? Pues tranquila, maneja tu propio hogar, sea apacible y tranquilo. Eso es para todos los cristianos. Isaías describe la quietud como el sonido del alma volviendo y descansando en Dios. Isaías 30, 15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo serán salvos, en quietud y confianza está su poder. Como he dicho varias veces, eso implica mucho más que no decir nada, pero tampoco quiero excluir esa posibilidad, porque en el contexto de 1 de Pedro sí está diciendo que realmente una mujer cristiana que tiene un esposo inconverso debe hablar menos, en términos de que no siempre regañando, siendo crítica, gotera, de que no, pues tú tienes que hacer eso, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Está diciendo que literalmente esa persona debe hablar menos. Eso es un aspecto de ser una mujer tranquila y apacible. Y también Pablo también enfatiza ese aspecto de ser callada y silenciosa en 1 Timoteo 2:11. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y yo no permito, entonces que aprenda calladamente. Y dice, pues de pronto ese es el espíritu callado y nada más. Pero dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerce autoridad sobre el hombre. Que no enseñe es algo verbal. Pues sí, hay algunos momentos cuando dice que una mujer callada, apacible, sí, dejar de hablar, o debe dejar de hablar a veces. Pero hay más que esa idea de solo no hablar tanto. Porque Pedro está diciendo que es un espíritu afable y apacible. El opuesto de ese espíritu afable y apacible sería lo que Proverbios llama una mujer contenciosa y una mujer pendenciera, que siempre está buscando pues ser una gotera, pero siempre está buscando la pelea, la crítica. En resumen, como un autor dijo, podríamos describir la tranquilidad entonces como un ambiente de un corazón que está en paz con el Señor y su lugar, y que está contento con su lugar con el Señor y su posición en el mundo. Es calma y ordenada. Una mujer callada espera en Dios y conoce o sabe que ella está cuidado por el Señor.
Y entonces, de esa posición de descanso, de tranquilidad, de esa posición de reposo y fuerza espiritual, ella determina cuándo debe callarse y cuándo debe hablar. Un espíritu afable y apacible no significa una mujer débil. La Biblia no dice que las mujeres tienen que ser esclavos de su esposo, sin ideas, sin convicciones o sin fuerza interna. De hecho, una mujer callada, apacible, es una fuente de vida. Dice, miren versículo en capítulo 3 de 1 de Pedro, dice, una mujer apacible es una mujer intrépida, 3:6. Es una mujer esperanzada, versículo 5. Pacífica, preciosa, incorruptible, fuerte, Isaías 30:15, y contenta, Eclesiastés 4:6. Una mujer apacible es todas esas cosas. Y todo lo que Pedro está diciendo aquí es muy similar a lo que Pablo ya ha dicho en 1 Timoteo 2:9-10. Asimismo, 1 Timoteo 2:9-10. Asimismo, que las mujeres se visten con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesen la piedad. Y entonces, regresando a 1 de Pedro capítulo 3, Pedro nos dice, ¿por qué? ¿Por qué una mujer debe adornarse así? Porque eso es la belleza verdadera espiritual y porque eso es lo que es precioso delante de Dios. Versículo 4. Eso es precioso delante de Dios. La palabra precioso significa algo de gran valor. Es un tesoro. Es como si Pedro estuviera o dijera, evitar gastar tanto tiempo pensando en el externo, porque lo que Dios realmente se encuentra valioso y bonita es el interno. Es más importante el interno, el Señor que ve el corazón. La belleza verdadera está marcado en lo que está dentro de una mujer, en su espíritu, en su corazón. Una mujer verdaderamente bonita, hermosa, es una mujer con un espíritu, corazón afable y apacible, con una actitud bonita. ¿Y cuántas mujeres se ven muy lindas externamente, pero su actitud es demasiado fea? Entonces, ¿quién importa cómo te ves externamente si tú eres una mujer insoportable? Mejor que seas fea y tienes un corazón afable y apacible, porque eso realmente es que importa y que dura. Y como R.C. Sproul dice, Pedro está diciendo a las mujeres que no se dejen atrapar por ostentosas muestras de belleza, porque la cosa más bonita de ellas es su alma. Que gana un hombre al Señor es la persona oculta del corazón. Enfatizando tanto la idea de que enfóquense en el interno más que el externo. Eso es el punto. Entonces, hemos visto el premio potencial que es la sumisión piadosa. Y ahora hemos visto el valor precioso de la sumisión piadosa. Por último, y rápidamente, vamos a ver, número 3, la herencia de sumisión piadosa, en versículos 5-6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Pedro está diciéndonos aquí que este tipo de mujer afable y apacible no es algo nuevo. No es algo nuevo. Realmente a lo largo de la historia tenemos una herencia
de mujeres así, mujeres santas, y él comienza, versículo 5, mencionando ejemplos. Mira, las santas de la antigüedad. Las santas de la antigüedad, en versículo 6 se pone específico con Sara. Pero él está diciendo que las mujeres santas y piadosas de la antigüedad hicieron exactamente lo que Pedro está diciendo en este pasaje. Eran mujeres piadosas que se sujetaron a sus esposos con espíritus afables y apacibles. ¿Por qué? Y aquí esa es la clave. Porque esperaban en Dios. Porque esperaban en Dios. Ellas habían puesto su fe que Dios las cuidaría y recompensaría todos que pusieron su fe en Él y actuaran en consecuencia de ella, buscando consuelo en sufrimiento, centrándose en una esperanza futura que iba a pasar. Entonces ellas podían someterse a sus esposos. Pues eso es capítulo 1, cuando dice: ustedes sufren bien. ¿Por qué? Capítulo 3-5. Ustedes pueden sufrir bien ahora, mirando en la gloria futura que viene. Y si alguien realmente tiene esa perspectiva eterna, realmente tienen su esperanza en el futuro, en la herencia en el cielo, que este mundo es muy pasajero, somos peregrinos y lo mejor es por venir. Eso me da la fuerza y la habilidad de obedecer hoy en día, inclusive si sufro. Eso es el punto del libro. Y Pedro está diciendo aquí otra vez que las mujeres de la antigüedad se sujetaron. ¿Por qué? Porque esperaban en Dios. Él no dijo que es fácil, para nada. Dijo que ellos lo hicieron esperando en Dios. Una mujer puede tener un espíritu afable y pasible sabiendo que ella no tiene la habilidad de cambiar ni salvar a su esposo. Está fuera de su control. Ella no tiene ningún poder de cambiar su corazón. Entonces, ¿qué? Confía en el Señor. Confía en su sabiduría, su plan, su soberanía. Y entonces ella, confiada completamente en el Señor, no se siente la necesidad de ser una gotera, una mujer crítica, siempre apresurando a su esposo. Pero eso también se aplica a mujeres cristianas con esposos cristianos que no están madurando en la velocidad que la mujer quiere. No, es que lleva 2 años en la fe. ¿Por qué no es John MacArthur? No sé. ¿Y por qué tú no eres la mujer que tú debes ser? Pero una mujer que realmente está descansando en los atributos de Dios, la soberanía, el plan, no se siente en la necesidad de acelerar el proceso y convertirse en el cuarto miembro de la Trinidad. Ella, su confianza se hace muy calmada y segura que lo mejor que puede pasar, Dios lo hará. Y es fiel con cualquier resultado. Y podemos pensar en mujeres como Abigail del Antiguo Testamento, que tiene su esposo totalmente malvado en Nabal. Y David se acerca y Nabal está como: no, pues ¿quién eres, David? A mí no me importa nada. Y David está como: va a matarlo. Y Abigail se acerca: no, por favor. Está tratando con una manera respetuosa rescatar su esposo de su misma estupidez, su mismo pecado. Eso es valiente. Y funcionó. Y el Señor tenía misericordia y mató a Nabal para que Abigail no tenía que hacerlo. No, Abigail no iba a hacerlo. Aunque sabía que su esposo era malvado, ella todavía quería servirle y prevenir algo malo. Pero hay más ejemplos. Mujeres como Ruth, Ana, Elizabeth, María, que glorificaron a Dios en medio de la dificultad. Pero Pedro no enfatiza en ninguna de esas mujeres, enfatiza a Sara. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor.
Y nosotros decimos ¿qué es eso? Pero él está citando Génesis 18:12. Génesis 18:12 es una cita rara, la verdad, porque ese es el contexto de los ángeles. Los ángeles se acercan a Abraham y dicen que no, te prometo que en un año, aunque siendo súper viejo, en un año ustedes tendrán un hijo. Y Sara escucha y él se ríe. Y dice en versículo 12, Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? En esa cultura, cuando alguien llamó a su esposo señor, eso era la mujer reconociendo al Señor como la debida deferencia, como su esposo y su líder. Aún, y el punto es aún en situaciones lo más casuales, que se ven como aleatorias, que como algo tan mínimo, el punto de Pedro es que Sara, en un momento sumamente normal y cotidiana, se ve su esposo como su líder, su autoridad, y se refiere como su Señor. Yo no estoy diciendo que las mujeres tienen que ir a la casa y sí señor, sí mi señor Jimmy. Es que no tiene que, eso no tiene que pasar. Pero el punto es que Sara revela su carácter en una mujer, un ejemplo cotidiana. Sigue pensando de ella como sometida a su líder, su autoridad, Abraham. Y ella se sometió, pues inclusive en momentos cuando hubiera sido difícil someterse a Abraham. Ve a la tierra que tú no conoces. Pues eso no solamente fue Abraham, eso fue Sara. Y la mujer pues está muy cómoda en el hogar. Yo tengo mi hogar, yo he construido mi nido, todo está bien como me gusta. Entonces, Santi, mañana ve a la tierra que no conoces. Y Juli, ¿pero dónde vamos? No sé. Ok. Pero no dice, no, se fue con él. Pero dice que tiene que ser una mujer casta y respetuosa. Pero el punto es que nosotros no debemos imitar a Sara cuando pecó. Porque Sara no era la mujer perfecta, pero en general su actitud fue sumisa y admirable. Y dice al final, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. En la misma manera que todos los cristianos estamos llamados hijos de Abraham, en Gálatas 3:29, aquí las mujeres cristianas que siguen el ejemplo de la sumisión de Sara están llamadas sus hijas. Cuando nosotros tenemos la belleza interna que tenía Sara, la Biblia dice, ustedes ahora son hijas de ella. Son hijas de ella verdaderamente bonita, porque como Sara se adornan con justicia y buenas obras. Hacer el bien, no la mal de Sara. Y ¿sabes qué? No tuvieron miedo de cualquier resultado de buscar a Dios, porque ellas confían en Dios como Sara confiaba en Dios. Y algunas de mujeres están muy aterrorizadas de someterse a sus esposos inconversos, porque no, pues, ¿qué pasa si a él no le gusta cuando yo sigo al Señor y no él? Si hay un punto de conflicto, o si no, yo ya no voy a cualquier sitio, ya no hago cualquier cosa, ¿cómo va a responder él? Pero esa mujer afable y apacible no renuncia a sus convicciones, solo dice que, ¿sabes qué? Yo hago lo correcto porque amo a mi Señor. Yo amo a Dios. Entonces, yo lo voy a hacer lo correcto y yo no voy a estar aterrorizada por lo que puede pasar, porque estoy confiada en Dios, estoy tranquila. Inclusive si lo peor pasa. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Confío en Dios. Una mujer piadosa confía en Dios y deja que Él cuida los resultados. En el peor caso, ella recibirá una recompensa eterna por sufrir de una manera injusta. Entonces, en conclusión, Pedro nos da aquí no solamente una definición de la belleza verdadera y duradera, que es un espíritu afable y apacible que confía en Dios.
también nos da la motivación, glorifica a Dios. Es muy valioso al Señor. Y después Él nos anima que la recompensa o potencial en la salvación de mi esposo o real en la recompensa celestial que voy a recibir, Él nos anima con esa recompensa. Y aquí, diciendo lo que está diciendo de Sara, está diciendo que una mujer que actúa así, eso puede ser evidencia de la salvación de ella. A la inversa, una mujer gotera, contenciosa, peleona, eso más que todo es probablemente una evidencia que esa persona no es salva. Porque por implicación ella no confía en Dios. Y esa persona, esa mujer necesita arrepentirse, clamar al Señor para misericordia, que Dios la salvara. Eso no significa que si yo soy una mujer afable y apacible, que yo gané mi salvación. No, porque es imposible ser una mujer afable y apacible aparte de la gracia de Dios. Y el Señor requiere que seamos perfectas siempre en ese proceso. Y porque no somos perfectos, tenemos que una y otra vez regresar al sacrificio de Cristo que pagó por mi fracaso. Y yo tengo que una y otra vez poner mi confianza y mi esperanza en la obra completa de Cristo en mi lugar. Él fue perfecto, yo no soy perfecto. Entonces una y otra vez en la lucha que estamos mencionando aquí, descansamos en la gracia. Gracias Dios, aunque hoy no era tan apacible, me amas porque amas a Cristo en mi lugar. Y mañana ayúdame a ser mejor. Ayúdame, yo me arrepiento, pero me aferro a la obra de Cristo y mañana me esfuerzo otra vez en el poder de la gracia, sabiendo que gracias a Dios no soy salva por cómo cumplo ese mandato, porque eso sería muy mal para todos, pero la gracia ahí. Y para ustedes que todavía no están en Cristo, la gracia está aquí también, una oferta gratis. Deja de luchar contra el pecado en sus propios esfuerzos, confía en la obra de Cristo en su lugar. Y que el Señor nos ayude en la iglesia a tener un montón de mujeres afables y apacibles, no solamente por tus esposos, pero también por tus propios corazones, que aman más al Señor, confían más en el Señor y que su nombre sea glorificado en el proceso. Oremos. Dios, gracias que tu palabra nos aclara mucho y queremos glorificarte. Todos queremos ser hombres y mujeres tranquilos, confiados en el Señor, inclusive en momentos de sufrimiento, pero en particular ayuda a las mujeres de IBCC que puedan ser esos ejemplares de cómo glorificar a Dios en sus espíritus castas, respetuosas, con su conducta casta, respetuosa, con sus espíritus afables y apacibles, Señor, y que tu nombre sea glorificado cuando las mujeres de IBCC son diferentes que las mujeres del mundo. Te agradecemos que nos vas a ayudar y por el precio que ya pagaste cuando nos fallamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.